Casi todo el mundo cree que sabe exactamente dónde empieza la infidelidad. Pero, ¿y si les dijera que una historia muy antigua sugiere que hemos estado viendo el problema desde el ángulo equivocado? Hoy vamos a explorar el verdadero punto de partida de una caída, y es un lugar mucho más sutil y peligroso de lo que nos imaginamos. Esta es la idea general, ¿no? La creencia popular, que el adulterio es un evento, un acto final. Tenemos esa imagen clarísima en la mente. Pero, ¿y si eso fuera solo el último capítulo de una historia que empezó mucho antes? Porque ¿qué tal si esa idea, esa imagen que tenemos tan clara, está completamente equivocada? La historia que vamos a analizar hoy argumenta que el verdadero inicio es mucho más discreto y justamente por eso mucho más peligroso. Y para entender esto, vamos a clavarnos en la historia del rey David. Es un relato que nos muestra sin filtros cómo unas cuantas decisiones pequeñas que parecen inofensivas son las que preparan el terreno para un desastre total. Y aquí, justo aquí, está el primer momento clave. La primera decisión de David no fue un acto de traición escandaloso, no, fue una elección silenciosa. Su deber era estar en la batalla con su gente, pero él eligió la comodidad de su palacio. No porque no pudiera ir, sino porque simple y sencillamente no quiso. Y ese fue el primer abandono, el abandono del deber. Y uno casi puede escuchar lo que pasaba por su cabeza, ¿no? Esas justificaciones internas. Me lo merezco. Total, nadie se va a enterar. Para eso soy el rey. Ya después veo cómo arreglo esto. Ninguna de estas frases suena a una traición terrible. Son solo susurros, pequeñas excusas para justificar una decisión cómoda. Y lo que asusta es que esas justificaciones de hace miles de años suenan increíblemente familiares hoy, ¿verdad? Son las mismas racionalizaciones que se usan para dejar de luchar por el matrimonio, para justificar pequeñas concesiones o para escoger la comodidad de un celular en vez del trabajo que implica una relación. Es que una vez que se abandona ese puesto, ese deber, se abre una puerta, se crea un vacío, y lo que viene después no es un salto al precipicio, es más bien un descenso, escalón por escalón. Y aquí está la idea central de todo esto. La infidelidad no es un evento que pasa de la noche a la mañana. Es el resultado final de un proceso que se alimenta de cruzar pequeñas líneas, de hacer pequeñas concesiones que antes parecían impensables. Para cuando el mundo se da cuenta, la caída ya sucedió por dentro. Entonces, ¿dónde empieza todo en realidad? No es en la cama. Empieza aquí, en estas acciones que se sienten pequeñas, en responder ese mensaje que sabes que no deberías, en borrar las conversaciones por si las dudas. Empieza en el momento en que se empieza a cuidar más una conexión secreta que la paz del propio hogar. Ahí es donde arranca la pendiente resbaladiza. Y es que esta secuencia lo deja clarísimo. Es como una reacción en cadena, casi inevitable. Todo empieza con algo tan simple como una mirada que se sostiene un segundo de más. Luego, un deseo que no se detiene a tiempo. Después, una decisión que se justifica con excusas. Y de repente ya se necesita una mentira para cubrirlo. Y esa mentira exige otra, y otra, y otra. Hablemos ahora del costo, de las consecuencias, porque la traición nunca viene sola. Siempre trae consigo una factura, y el precio es muchísimo más alto de lo que parece a simple vista. La traición de David no fue solo contra una persona o su familia, fue mucho más profundo. Traicionó los fundamentos de su propia identidad, traicionó su palabra, sus promesas, su propósito. Pero quizá lo más devastador de todo es que al final se traicionó a sí mismo, a la versión más honesta y completa de quien estaba llamado a ser. Y esto crea una vida doble, una fractura interna. Por fuera, todo puede seguir pareciendo normal. David siguió siendo rey, siguió sonriendo, siguió funcionando. Pero por dentro el corazón ya está hecho pedazos, vacío, culpable, totalmente dividido. Y esta es una de las ideas más fuertes de todo esto. El daño real, el más profundo, ocurre por dentro mucho antes de que se note por fuera. La primera y más grande víctima de la traición es siempre el propio corazón. Y todo esto nos lleva a un punto de quiebre, a una encrucijada. El momento de la verdad, donde el camino se divide en dos, la posibilidad de restaurar lo roto y la urgencia de prevenir la caída. Cuando lo confrontan, cuando la verdad finalmente sale a la luz, David no se justifica. No inventa excusas ni culpa a nadie más, solo dice estas dos palabras, simples, honestas y absolutamente demoledoras. He pecado. Y esa confesión tan simple fue el verdadero punto de inflexión. Ojo, no borró las consecuencias, por supuesto que no. El daño ya estaba hecho, pero sí abrió la única puerta posible hacia la restauración y el perdón, porque fue el fin del engaño. Entonces,
Si tuviéramos que resumir la idea principal, sería esta. El verdadero comienzo del adulterio no es un acto, es un estado. Comienza en el momento en que se abandona el deber, en que se baja la guardia, y sobre todo, cuando se empieza a vivir una vida partida en dos. Y es clave entender por qué esta historia es tan importante. No se trata de poner reglas o de quitar libertad. Al contrario, es una advertencia para protegernos, para salvarnos de un tipo de dolor que, una vez que se desata, rara vez perdona. Y bueno, cerramos con esta pregunta. Porque esta historia no busca señalar a nadie, sino todo lo contrario. Es una invitación a reflexionar con honestidad. Si ya sabemos que nadie cae de la noche a la mañana, la verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿en qué punto hoy necesita el corazón ser cuidado?